Buenas noches, doctora. Somos el grupo 2 Team A del tercer semestre paralelo C3 de la carrera de Derecho. Estaremos abordando acerca de la personalidad criminal y análisis de casos. La personalidad es un tema fascinante y complejo en el campo de la psicología. Se refiere a los patrones consistentes de pensamientos, emociones y comportamientos que definen a un individuo y que hacen que sea único. A lo largo de la historia, los psicólogos han intentado comprender y clasificar los diferentes tipos de personalidad que existen. Aunque hay muchas teorías y enfoques diferentes, algunas de las más conocidas son la teoría de los cinco grandes rasgos, la teoría psicodinámica y la teoría humanista. La teoría de los cinco grandes rasgos sugiere que hay cinco dimensiones principales de la personalidad, que son extraversión, amabilidad, responsabilidad, estabilidad emocional y apertura a la experiencia. Estos rasgos interactúan de diferentes maneras para formar la personalidad de cada individuo. Por otro lado, la teoría psicodinámica de Freud se centra en el papel del inconsciente y los conflictos internos en la formación de la personalidad. Según esta teoría, la personalidad se desarrolla a través de distintas etapas del desarrollo psicosexual y los conflictos no resueltos en estas etapas pueden dar lugar a diferentes tipos de personalidad. La teoría humanista, por su parte, se enfoca en la idea de la autorrealización y la búsqueda de la autenticidad. Los humanistas creen que cada individuo tiene un potencial para crecer y desarrollarse en una dirección positiva, y que la personalidad se forma a través de la búsqueda de significado y propósito en la vida. Dentro del estudio de la personalidad criminal es un área particularmente interesante y compleja. Se refiere a los patrones de personalidad que están asociados con el comportamiento delictivo y antisocial. Los individuos con personalidad criminal tienden a mostrar rasgos como impulsabilidad, falta de empatía, irresponsabilidad y tendencias manipuladoras. Estos rasgos pueden llevarlos a involucrarse en conductas ilegales y perjudiciales para otros. El análisis de casos de personalidad criminal es esencial para comprender las causas y motivaciones detrás de los actos delictivos. Los psicólogos forenses y criminólogos utilizan diversas técnicas y herramientas para evaluar la personalidad de los delincuentes y determinar los factores que pueden haber contribuido a sus acciones. Uno de los enfoques más utilizados es la evaluación psicológica, que implica entrevistas y pruebas psicométricas, diseñadas para revelar aspectos profundos de la personalidad y los procesos mentales de los individuos. Buenas tardes, compañeros y estimada magíster. Mi nombre es Ana Paula Maridoña Rodríguez y el día de hoy les voy a comentar acerca de la importancia del conocimiento y la personalidad, su incidencia en el comportamiento e interacción social. La mayoría de las personas cuando hablan de su forma de ser empiezan enumerando ciertas particularidades de su modo de sentir, pensar y actuar. Como por ejemplo, soy una persona alegre, optimista, apasionada, imaginativa, y analizando la cualitativa y cuantitativamente este conjunto de características o rasgos de la personalidad, se pueden afirmar que cada individuo tiene una personalidad propia, distinta de las de los demás. Podemos decir que la personalidad es la estructura del sistema psíquico sobre la cual se construyen todas nuestras conductas y reacciones en la vida. También la personalidad puede definirse como el conjunto de características o patrón de sentimientos, emociones, pensamientos y conductas que persisten a lo largo del tiempo de forma constante en distintas situaciones. Podemos indicar también que los componentes de la personalidad, conforme a la escuela y modelo del pensamiento psicoanálisis, especialmente en los estudios de Sigmund Freud, la personalidad de los individuos está formada por tres factores importantes que operan en conjunto y por separado. Estos son los factores, el yo, el superyo y el ello. En cuanto al yo, se habla que el yo, también conocido como el consciente o la conciencia, es el componente de nuestra mente del cual más percepción tenemos, ya que está constantemente diciendo dónde estamos y así que.
o cómo estamos. Esto implica tanto en la percepción del mundo externo como pensamientos del mundo interior. Su función es brindarnos un principio de realidad respecto a la existencia. En cambio, de acuerdo al superyo, está comprendido como el conjunto de interiorizaciones que definen el deber ser yo y sobre a nosotros mismos. Es decir, es en instancia de donde se encuentran grabadas las leyes existenciales, sociales, culturales, que provienen del interior y que sirven para brindarnos un principio de perfección que se identifica como el inconsciente de. Esto se refiere al contenido bloqueado o reprimido de nuestra mente, que vincula con nuestras necesidades primarias y biológicas, como la alimentación, la reproducción, entre otras, y es el encargado de brindarnos el principio del placer, perdón. Bueno, ahora sí. Uno de los factores claves para comprender lo que es la personalidad criminal es el modelo de los tres factores de la personalidad criminal, que identifica tres de las dimensiones principales. La primera, el factor biológico. Existen evidencias de que algunos de los individuos pueden tener predisposiciones genéticas hacia la conducta criminal. Estudios sobre gemelos y familia han demostrado que hay una mayor probabilidad de que los hijos y los padres del delincuente también participen en actividades criminales. Sin embargo, es importante destacar que la genética no es el único factor determinante y el entorno también juega un papel y un rol muy fundamental en el desarrollo de la personalidad criminal. El segundo punto sería el factor psicológico. La teoría psicológica ha investigado cómo ciertos trastornos mentales y desequilibrios emocionales pueden influir en la inclinación hacia el comportamiento criminal. La psicopatía y la sociopatía son condiciones que se asocian con una falta de empatía, remordimiento y una actitud despegada hacia las normas sociales, lo que puede aumentar el riesgo de cometer actos delictivos. Como tercer punto tenemos el factor social. El entorno en el que una persona se crece y se desarrolla juega un papel muy crucial en la formación de la personalidad criminal. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la exposición a la violencia pueden aumentar la probabilidad de que un individuo se involucre en lo que son las actividades criminales, como una forma de supervivencia o como una respuesta a la desesperación y la desesperanza. Esto quiere decir que las teorías de la personalidad criminal también han identificado diferentes tipos de delincuentes, como el delincuente ocasional, el delincuente habitual y el delincuente profesional. Cada uno de estos tipos tiene motivaciones y características distintas que los llevan a cometer estos delitos. Para esto aquí es esencial que debemos comprender que la personalidad criminal no es un concepto estático y las personas no están condenadas a una vida delincuencial. La rehabilitación y la prevención son enfoques muy importantes para abordar lo que es la conducta criminal y reducir lo que es la tasa de reincidencia. Los programas de intervención temprana, el acceso a la educación y oportunidades laborales, así como el apoyo emocional, el psicológico, pueden marcar la diferencia en el camino hacia la desviación positiva. Gracias. Buenas noches, estimada Magíster. Mi nombre es Johanna Gallardo. Nosotros vamos a analizar un caso de responsabilidad penal de un robo a mano armada. En el presente caso se investiga un robo a mano armada ocurrido en una tienda de convivencia. El imputado Roberto Torres es acusado de perpetrar el delito utilizando un arma de fuego y amenazando al dependiente de la tienda para obtener dinero y productos. La defensa de Roberto Torres alega que padece un trastorno de conducta que afecta su capacidad de controlar sus impulsos y que esto influyó en la comisión del delito. Para determinar su responsabilidad penal se han realizado evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para comprender su estado mental en el momento del robo. La investigación ha considerado la recopilación de pruebas, como testimonios de testigos presenciales, grabaciones de cámaras de seguridad y el informe policial del incidente. Se ha indagado sobre el pasado de Roberto Torres para conocer sus antecedentes personales, historial académico, empleo, relaciones sociales y cualquier episodio previo relevante. Asimismo, se han revisado los registros médicos y psiquiátricos que puedan existir sobre el imputado. Tras un análisis integral de las pruebas recopiladas y las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones.
Roberto Torres no presenta signos evidentes de un trastorno mental grave que lo haya incapacitado completamente para comprender la naturaleza ilícita de su acción para abstenerse de realizarla. Si bien Roberto Torres no padece un trastorno mental grave, se ha encontrado indicios de trastornos de conducta que pudo haber contribuido a la impulsibilidad en el momento del robo. Tras un riguroso análisis de las pruebas recopiladas, las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas realizadas y considerando todos los elementos presentados durante el juicio, el tribunal llegó a la conclusión definitiva en el caso de Roberto Torres y el robo a mano armada. En este caso destaca la importancia de realizar evaluaciones psicológicas y psiquiátricas exhaustivas y actualizadas en el ámbito forense para determinar la responsabilidad penal de un imputado y entender cómo factores psicológicos y psiquiátricos pueden o no haber influido en la comisión de un delito. Asimismo, subraya la necesidad de evaluar cada caso individualmente, considerando todas las pruebas disponibles y evitando generalizaciones simplistas en la comprensión de la conducta delictiva. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. Mi nombre es Nadia Pazmiño y yo le voy a exponer igual sobre un caso. Como antecedentes tenemos, en Colombia se reporta un incidente donde una persona es agredida físicamente en un callejón oscuro durante la noche. La víctima, que sufrió lesiones graves, logra identificar a su agresor como Pedro Gómez. La policía local procede a arrestar a Pedro como sospechoso de cometer el delito de una agresión grave. Los hechos. Pedro Gómez, de 32 años, niega rotundamente haber cometido la agresión y afirma que estaba en su hogar durante la hora del incidente. Debido a la gravedad del caso, el juez ordena una evaluación psicológica y psiquiátrica del acusado para determinar si tiene alguna condición mental que pueda haber influido en su comportamiento. Análisis de los instrumentos de evaluación psicológicos y psiquiátricos. 1. Entrevista clínica. Un psicólogo y un psiquiatra entrevistan a Pedro para recopilar información sobre su historial personal, antecedentes familiares, nivel educativo, empleo, relaciones interpersonales, uso de sustancias y cualquier síntoma de salud mental que pueda representar. 2. Evaluación de la personalidad. Se aplica el MMPI-2, que significa Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, para evaluar aspectos de la personalidad y detectar posibles indicadores de psicopatología. 3. La evaluación cognitiva. Se realiza una evaluación cognitiva utilizando pruebas como el WISE-4, escala Weisler de la inteligencia para adultos, para medir el funcionamiento cognitivo general y detectar posibles problemas de memoria o habilidades intelectuales. 5. Evaluación de salud mental. Un psiquiatra administra la entrevista de la estructura MINI, entrevista neuropsiquiátrica internacional, para evaluar trastornos mentales comunes y posibles síntomas psicóticos. 6. Evaluación de impulsividad y agresión. Se utilizan cuestionarios especializados para evaluar el nivel de impulsabilidad y tendencias agresivas de Pedro Gómez. 7. Evaluación de emociones. Se aplican pruebas como el BDI-2, que es inventario de depresión de Beck, y el STEI, que es inventario de ansiedad, estado-rasgo, para evaluar los niveles de depresión y ansiedad de Pedro Gómez. Las conclusiones de los investigadores son las siguientes. Tras realizar las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, llegan a las siguientes conclusiones. Pedro Gómez muestra signos de impulsividad y tendencias agresivas moderadas, lo que podría haber influido en su comportamiento en el momento del incidente. No se detectan síntomas de trastornos psicóticos graves ni alteraciones cognitivas significativas. Pedro Gómez presenta niveles elevados de ansiedad y depresión, lo que podría ser relevante para entender su estado emocional general. Es importante destacar que el análisis de los instrumentos de evaluación proporciona información valiosa para el tribunal, pero no determina directamente la culpabilidad o inocencia de Pedro Gómez. Los resultados de las evaluaciones serán considerados en conjunto con otras pruebas y testimonios durante el juicio para llegar a una conclusión justa y equitativa. Muchas gracias. Continuando con el desarrollo del trabajo, a continuación abordaremos el caso de Ted Bundy. Es un conocido asesino en serie responsable de varias muertes y desapariciones sin resolver. Continuando con este caso, lo que puede expresarse de este es que las tendencias psicópatas, entiéndanse por esto, a lo que son los desequilibrios mentales y emocionales en las personas.
Los antecedentes de cada persona, por ejemplo, el medio en el cual crecieron y se desarrollaron durante su niñez y adolescencia, forma un aspecto y punto muy importante en el desarrollo de la personalidad del mismo. En este caso, del señor conocido como Ted Bundy, lo que puede abordarse y expresarse es que en su infancia, según los investigadores y expertos del tema, era un niño tímido que buscaba siempre aislarse de los demás. Sus primeros 3 años de vida vivió junto a sus abuelos maternos, conforme a que era hijo de una madre soltera. Y por cuestión de estigma en ese entonces, año 1946, concebir un hijo fuera del matrimonio era mal percibido. La vida de Ted Bundy no fue tan agradable, creando malas actitudes, lo que conllevaría a establecer una mala relación con la sociedad. Por ejemplo, entre características que podrían destacarse en este caso es que su padre, o su figura paterna, era su abuelo. Y esta persona era descrita como una persona terca, alcohólica, y agresiva, y que castigaba tanto a Ted como a su hermana, que en realidad era su mamá, con golpe. Por otro lado, también se presenta la figura de su abuela materna, que presentaba una serie de cuadros de depresión y de inestabilidad emocional, y siempre se encontraba medicada. Observando esto, podemos deducir que fue parte importante en el desarrollo y en el trastorno de la personalidad de esta persona. Continuando con los métodos que se usaron, podemos decir que se observaron lo que fueron las entrevistas. Las entrevistas realizadas y lo que buscaban era indagar sobre qué hecho o suceso ocasionó que él repercutiera en estos trastornos mentales, o qué factor desencadenó. Se trataba de buscar estudiar su conducta. Lo que él supo comentar en una entrevista es que da como inicio a esta serie de sucesos en su vida, que empezó a ver documentales de asesinos, pero sobre todo si estos eran casos en los que se relacionaban a temas de acoso sexual. Uno de los primeros actos, según indica las entrevistas, que dio inicio a una serie de eventos negativos fue que colocó cuchillos alrededor de su tía mientras dormía, y mientras él la observaba, él sonreía. También puede decirse que dentro de este perfil de estudio se manifiesta que Ted Bundy se graduó de la carrera de psicología con los mejores honores y promedios sobresalientes. Es decir, lo que puede decirse es que este tipo de personalidad en personas, por denominarlas psicópatas, suelen ser muy inteligentes, que es una característica muy importante de este tipo de personas con estas tendencias psicópatas. Como conclusión, lo que podría decirse de este caso es que su único interés era la venganza. Con eso, él se sentía bien. Era muy astuto al envolver y convencer a las personas. Su problema más era con la sociedad. Entre una de estas características resaltaba que modificaba su apariencia para que no den con él en los actos que él cometía. También podía decirse que el caso que llamó la atención personalmente era que era este caso de Ted Bundy, en la que se puede deducir que la agresión es característica de los seres humanos, pero la violencia de los asesinos en serie, según estudios, es causada por factores biológicos relacionados. Puede ser por el ambiente en el cual se han desenvuelto, las razones o las causas que tuvieron durante su niñez y adolescencia, que influyen más en el futuro. Esto es lo que puede decirse sobre este caso. Muchas gracias.